el eje euroasiático y el colapso demográfico de Kiev. Buen día y bienvenidos a Aquí hablan Geo con Rodolfo a esta actualización para hoy jueves 4 de junio de 2026. Amigos, una vez más les pido que sincronicen sus terminales porque hoy el prompter del búnker arde con telemetría de cota alta directamente desclasada de los servidores del Kremlin.ru. La Matrix mediática y los laboratorios de propaganda de Occidente llevan meses construyendo un relato fiduciario. Nos dicen en sus oficinas que Rusia está aislada, que su economía está hecha trizas y que el bloque de la OTAN tiene acorralado el búnker de Moscú. Pero en este canal no operamos con ilusiones de televisión. Operamos bajo el escepticismo metódico y el anti-idealismo radical. Hoy les traigo la primera parte del desglose forense y la traducción quirúrgica de la histórica conferencia de prensa de Vladimir Putin con los ejes de las agencias de noticias que controlan más del 75% del flujo informativo del planeta. Verán en tiempo real cómo el líder del Kremlin, utilizando la terca física de los datos materiales, destripó en esta primera mitad los dardos envenenados de Washington y las agencias anglosajonas y francesas, desvelando la matemática exacta del colapso demográfico oculto de las fuerzas de Kiev y fijando la línea roja definitiva para la paz. Así que presten atención, porque hoy desmantelamos la simulación. Espero que saquen sus propias conclusiones y abrimos el expediente. Empezamos por Kazajistán. La telemetría del uranio y el tigre. La apertura de la sesión estuvo a cargo de Kashibayeva Raushan Shanaberganovna, directora general del complejo de televisión y radio del presidente de Kazajistán, quien interrogó a Vladimir Putin sobre el significado estratégico de los nuevos acuerdos bilaterales y un curioso regalo: la entrega de tigres de Amur de Rusia a su país. La respuesta del presidente Vladimir Putin, cito: nuestras relaciones con Kazajistán se desarrollan con mucho éxito de forma ascendente. Al mismo tiempo, quiero señalar de inmediato que nuestros amigos y socios kazajos no son nada fáciles. En casi todas las cuestiones mantenemos discusiones muy agudas. Esto se aplica a las relaciones financieras, las relaciones industriales, las condiciones de la actividad inversora o algunos grandes proyectos. Kazajistán es un país de recursos muy ricos que son extremadamente necesarios y demandados en todo el mundo. Me refiero al combustible para las centrales eléctricas, las centrales nucleares. Extraemos uranio de una forma conjunta y seguiremos haciéndolo. Pero lo más importante no es que se vayan a construir bloques de una central nuclear en Kazajistán. Lo más importante es que se creará una nueva industria. Con este resumen de la respuesta de Vladimir Putin, entremos al análisis forense de qué hablan Geo. Amigos, mientras el director de TASS intenta armar el show de oficina advirtiendo el peso de la prensa en la mesa, Putin arranca marcando el terreno frente al telediario complejo de Astana con dos mensajes brutales de terca física. La desmitificación de los satélites. Occidente lleva meses intentando vender el relato de que Kazajistán se está alejando de la órbita de Moscú debido a las presiones internacionales. Putin destruye esa simulación admitiendo que la relación es aguda y dura. No hay idealismo de hermandad de oficina. Hay un reconocimiento pragmático de que ambos estados defienden sus intereses con los dientes, pero bajo un marco soberano compartido. El monopolio de uranio para el 2050. Aquí está la terca física que conecta con las próximas décadas de resistencia industrial. Rusia y Kazajistán controlan el núcleo del mercado de uranio global. Al anunciar la creación de una industria científica
y de extracción conjunta, Putin le envía un mensaje directo al complejo energético de Estados Unidos y Europa. El combustible del futuro, de cota alta, pasa por este eje euroasiático. ¿Mm? Ese factor cultural como medida económica. Agradecer que la pregunta se haga en ruso no es un capricho nostálgico. Putin lo define clínicamente. Es un factor que adquiere una dimensión puramente económica. Compartir el idioma elimina la burocracia, acelera la infraestructura logística y blinda los sistemas de software de los proyectos estratégicos frente a las interferencias. Y esa metáfora del tigre, ¿verdad? ¿Es solo ecología? Para nada, amigos. Al hablar de la devolución del tigre de Amur, el felino más grande del mundo, para recuperar su fauna perdida, Putin utiliza una heráldica geopolítica sutil pero potente. Rusia es el gran depredador alfa que ha brindado su propia población ante la adversidad y ahora tiene el excedente de poder para exportar estabilidad a sus aliados periféricos. Y ahora pasamos a China, la demolición del giro desesperado. Amigos, pasamos al gigante asiático. El director de la agencia china Xinhua, Fu Hua, interrogó a Putin sobre los lazos sin precedentes entre Moscú y Pekín. Mientras los analistas de la OTAN insisten en vender que Rusia hizo un giro desesperado hacia Asia, acorralada por las sanciones, Vladimir Putin desmanteló esta simulación con la frialdad forense del escepticismo metódico. Putin, cito, en los últimos años se dice cada vez más a menudo. Rusia ha dado un giro hacia Asia, ha cambiado su política. Ponen atención. Putin dice, Rusia no ha cambiado nada y no ha dado ningún tipo de giro. Nosotros firmamos este tratado básico en el año 2001. Somos aliados y socios naturales. No es algo que haya sucedido de la noche a la mañana, ¿verdad? Bajo diferentes estadísticas, tenemos cerca de 250.000 millones de dólares en volumen de comercio mutuo. Lo más importante es que en los últimos años estamos prestando cada vez más atención a cuestiones relacionadas con la nueva economía, basada en la inteligencia artificial, en las tecnologías de la información, en los logros en el campo de la biología, la genética y así sucesivamente. Siempre hemos cooperado, no solo en los últimos 5 años, sino siempre en el ámbito militar y continuamos con esta interacción. Diseñamos y pensamos juntos en ciertos desarrollos dentro de esta esfera. Y esto no está relacionado con los acontecimientos actuales, por mucho que estos atraigan la atención de todo el mundo. Cierro la cita. Pues sí, amigos, miren cómo la realidad material de los datos aplasta el relato virtual de Washington. Putin fija 3 posiciones de cota alta. Desmantelamiento de la coyuntura. Al recordar que el tratado se firmó en el 2001, Putin le dice a la Matrix, nuestra alianza con Pekín no es un matrimonio de conveniencia apurado por el conflicto actual. Es una constante de la terca física geográfica e histórica, con un intercambio real de 250.000 millones de dólares. La economía fiduciaria del dólar ha perdido su capacidad de aislamiento. La sincronización con batalla por la IA. Conectando directamente con lo que analizamos sobre la guerra de los algoritmos, Putin suelta un dato fundamental. El futuro de la alianza ya no es solo vender petróleo y gas, es el co-desarrollo de inteligencia artificial, tecnologías de la información, biología y genética. Es la respuesta euroasiática frente al Silicon Valley en este 2026. Y la cooperación militar y sorpresa energética. Putin no pide permiso. Afirma clínicamente que los desarrollos conjuntos de tecnología de defensa continúan con total normalidad. Y para rematar lanza una advertencia de mercado. Anuncia que las corporaciones líderes están listas para sacudir al mercado energético mundial con nuevos acuerdos inminentes entre Rusia y China.
el oleoducto fáctico sigue estrangulando las ambiciones occidentales. Y de aquí, pues, sigue India, Associated Press, la autopsia demográfica de Kiev. Amigos, la tensión sube al máximo en la sala cuando Vijay Yoshi, jefe de la agencia india PTI, planteó las presiones de Washington sobre la India, seguido inmediatamente por James Jordan de la agencia estadounidense Associated Press, quien intentó inyectar una operación psicológica tipo PSYOP, como decimos acá en de qué hablan, ¿verdad? En la sala usando propaganda de drones y supuestas catástrofes para forzar a Putin a elegir o entre avanzar o pactar. Bueno, respuesta de Putin. Putin a la India. Cito. Presionar al primer ministro Modi, quien encabeza un estado con una población de 1.500 millones de habitantes, es inútil. Es más, esto daña las relaciones internacionales y las relaciones bilaterales. Venga de donde venga esa presión, nosotros no vemos ninguna consecuencia negativa. Ahora, Putin a la Associated Press. El problema más importante de las Fuerzas Armadas de Ucrania hoy en día es la escasez catastrófica de personal. Las pérdidas mensuales son de cerca de 40,000 hombres. A la gente allí la cazan en la calle como a perros vagabundos y la meten a la fuerza en el ejército. La movilización forzosa de unos 15,000 o 16,000 al mes. De este modo, cada mes hay un balance negativo de aproximadamente 10,000 hombres, a los que se suman unos 20,000 desertores mensuales. En lo que va de año, el número de desertores es de unos 60,000 hombres. Se han abierto 200,000 causas penales por diserción. Dice, las tropas rusas están avanzando a lo largo de toda la línea de contacto. No hay ningún lugar donde no haya una ofensiva de las fuerzas rusas. Aproximadamente 2.440 kilómetros cuadrados han sido puestos bajo control del ejército ruso en los últimos tiempos. En este momento, la República Popular de Lugansk está bajo el control al 100%. Y se ha tomado el control de más del 85% del territorio de la República de Donetsk. Hace muy poco Ucrania controlaba el 75%, ahora controla menos del 15%. También el 80% del territorio de la región de Zaporozhia. Y este proceso continúa en régimen diario. Por lo tanto, resumiendo, añadiría esto. Por supuesto que estamos dispuestos si queremos llegar a un acuerdo con Ucrania por medios pacíficos. Y precisamente sobre la base de la que hablamos en la reunión con el presidente Trump en Anchorage. En aquel entonces se le plantearon cuestiones a Rusia para que pudiéramos llegar a ciertos compromisos. Y en esos compromisos de los que hablamos en Anchorage, Rusia está de acuerdo. Es necesario que la parte ucraniana también esté de acuerdo con estos compromisos. Y el conflicto llegará rápidamente a su fin natural. Amigos, miren cómo la realidad material desbarata el relato de la Oficina de Occidente. Putin utiliza la tribuna internacional para fijar 3 posiciones quirúrgicas. La demolición de la contabilidad de Kiev. En lugar de engancharse en el chisme mediático sobre los drones, Putin expone la forense demográfica que el Pentágono oculta. La matemática militar es implacable. Ucrania pierde 40,000 hombres al mes. Solo logra cazar en las calles a 15,000 para reponer filas que sufren la sangría de 20,000 desertores mensuales. El balance estructural es un colapso irreversible. Y les digo una cosa, no solamente Putin lo dice, lo hemos leído acá y lo hemos transmitido acá en De Qué Hablan Geo por noticieros ucranianos que hablan de cantidades incluso mayores. Esto confirma 1000 por 1000 lo que analizábamos con el filósofo Datsuk. ¿Se acuerdan? El recurso humano se está extinguiendo. Datsuk, filósofo ucraniano, no es un filósofo ruso. Y no es un disidente ucraniano. Les recuerdo, si en caso se les ha olvidado, este filósofo Datsuk es uno de los promotores del Maidán de 2014. Esa auditoría territorial, Kramatorsk, Slaviansk, en la mira. Frente a las filtraciones sobre supuestos planes de paz europeos,
Putin pone sobre la mesa kilómetros cuadrados verificados, 2.400 kilómetros cuadrados liberados, el 100% de Luhansk asegurado y Donetsk reducido al menos del 15% bajo el control de Kiev. El avance ruso sigue en un desarrollo matemático que la propaganda no puede frenar. Ese mensaje directo a Trump, el protocolo de Anchorage. Putin salta por encima de la administración actual y le envía un misil geopolítico directo a Donald Trump, fijando la línea base de cualquier negociación real en los compromisos pactados en la reunión de Anchorage. El Kremlin dice, ya acordamos los límites factibles con Trump. Si querés detener la terca física de nuestra maquinaria industrial, obliguen a Kiev a aceptar los términos de Anchorage. De lo contrario, el avance diario se quedará con el resto de Donetsk y quizás de Ucrania. Digo, solo digo. Ese reconocimiento técnico del aire. Putin no niega la realidad material de los drones, admite que el armamento occidental de largo alcance se perfecciona y que Rusia debe pulir sus defensas, pero marca la asimetría clínica. Rusia posee un sistema nacional integrado y una tríada hipersónica, mientras que Ucrania solo cuenta con retazos focales de baterías Patriot que están siendo cazadas en la retaguardia. Y bueno, pasamos ahora a Alemania, el Oreshnik y la mediación del E3. Amigos, ¿quién es el siguiente en la sala? Martín Romanchik, de la agencia alemana dpa. El periodista intentó recoger el guión fiduciario de la paz, preguntando qué papel mediador podría jugar Alemania o el canciller federal, e introduciendo el nombre del ex canciller Gerhard Schröder. Pero Vladimir Putin rompió la matrix diplomática al confesar lo que define como un gran secreto militar de Estado sobre el misil hipersónico Oreshnik, dejando al descubierto la terca física de la guerra. Y bueno, Martín Romanchik, de la dpa. A Alemania y a muchos estados europeos les gustaría participar en estas negociaciones de paz que actualmente están siendo mediadas por los Estados Unidos. ¿Qué papel puede desempeñar Alemania? ¿Qué papel puede desempeñar el canciller federal como negociador de los europeos? Hablaste de Gerhard Schröder. Además de Gerhard Schröder, ¿quién te imaginas en este papel? ¿Quién podría asumir estas funciones de mediación desde Alemania? Putin responde, cito, respecto a nuestros sistemas, están apareciendo. Y esto incluye al Oreshnik. Les abriré un gran secreto militar de Estado. Simplemente golpeamos allí donde era conveniente observar los resultados. Esto se aplica a Bilatserka y con más razón a la zona de la República Popular de Donetsk en el perímetro de su principal área fortificada. Después de nuestros drones volaron hacia ese cobertizo a la que golpeamos. Simplemente observaron cómo se desplegaron los bloques ojivales independientes. Lo calcularon todo hasta el milímetro. Pero para nosotros esto es importante para tomar decisiones en el futuro sobre el uso a gran escala del Oreshnik en los objetivos asignados, incluyendo zonas de desarrollo urbano. Madre mía. Como decimos en mi tierra, qué cachimbazo de respuesta ha dado Vladimir Putin. Sé que ya no es un secreto. Lo del segundo Oreshnik ya ha sido aclaradísimo por el Supremo y ya ha indicado que el resultado fue óptimo. Ha revelado el secreto. Pero bueno, sigue. Vladimir Putin. ¿Qué tipo de mediador puede ser la Unión Europea o países individuales de la Unión Europea cuando están ayudando directamente al país con el que tenemos un conflicto armado y de hecho se están vinculando en las acciones de combate? ¿Dónde está el neutralismo? Francamente, no veo ni entiendo cómo Rusia puede confiar en personas que llevan más de un año insistiendo en la necesidad de infligirle a Rusia una derrota estratégica. Schröder no es amigo de Putin, es un estadista alemán.
Un hombre al que se le puede tener confianza. Esa es la raíz del problema. Martin, das is das problem. Ese es el problema. Pero no rechazamos los contactos. Les basta con levantar el teléfono y llamar. Si quieren venir, que vengan. Son ellos los que no quieren. Cierro la cita. Amigos, analicemos la telemetría que el Kremlin acaba de poner sobre la mesa. El Oreshnik no es un farol, es una calibración milimétrica. Mientras la propaganda occidental decía que el Oreshnik era un solo show de disuasión, Putin revela la fría realidad militar. Están realizando pruebas de balística terminal en vivo sobre el terreno. Usaron Vilat cerca y los búnkeres de Donetsk como polígonos reales. Sus drones midieron al milímetro los impactos con un solo objetivo de cota alta, preparar la maquinaria para el uso masivo del Oreshnik en zonas urbanas densas. ¿Qué significa esto? Esto ni siquiera ha sido un ataque, ha sido una prueba. Es la confirmación material del fin de la brida de contención. Amigos, esto es el desmantelamiento del plan de paz del E3. Putin aplica el antiidealismo radical y desarma cínicamente a Europa. ¿Cómo vais a ser mediadores si financiáis y ponéis satélites para los drones del enemigo? El mediador exige neutralidad y vosotros queréis nuestra destrucción estratégica. El Kremlin le dice a Europa que su palabra no tiene valor. El canal secreto de la inteligencia. Putin, ponen atención, humilla a la política de Berlín recordando que Schröder les construyó infraestructura para darles desarrollo barato y que la élite actual prefirió el suicidio económico. Pero deja caer un dato clave. Los contactos entre los servicios secretos, o sea, comunicación búnker a búnker, siguen activos por debajo de la mesa. El farol energético y la triple pinza, Alemania, Bielorrusia y Armenia. Amigos, la respuesta tanto al periodista alemán como al colega de la agencia bielorrusia BITA, Putin asestó un golpe aplastante al farol energético de Occidente y abrió el mapa forense del Cáucaso, tocando el éxito de la alternativa para Alemania por sus iniciales AfD, el Nord Stream 2 y el ultimátum clínico a Armenia. Respuestas de Putin. Cito. Tengo entendido que Alternativa para Alemania, la AfD, ocupa hoy el primer lugar en el rating de partidos políticos de la República Federal. Ha superado considerablemente a la CDU y a la CSU y ha dejado muy atrás el Partido Socialdemócrata. A mi juicio, esto ocurre porque los líderes de este partido saben formular de manera clara y precisa los intereses del pueblo y de la economía alemana. No temen declararlo y están dispuestos a luchar por ello. Eso se refleja en los ratings. El Nord Stream fueron volados, ¿verdad? Pero una línea de Nord Stream 2 está intacta, sana y salva. Por ella se podría empezar a bombear gas ruso a Alemania mañana mismo. No es broma. Basta con apretar un botón y el gas fluye. Pero para ello se necesita la decisión del gobierno de la República Federal. Esto es una cuestión de soberanía. Si el gobierno alemán le dice a sus socios en Washington, disculpen, pero lo necesitamos, sin esto es muy difícil, precios así destruyen la competitividad de la economía alemana. Si se ponen de acuerdo, podemos suministrar de 25,000 a 28,000 millones de metros cúbicos de gas al año, mañana mismo. Continúa con la siguiente respuesta. En Armenia se aprobó una ley sobre el inicio del proceso de adhesión a la Unión Europea, pero Armenia está dentro de la Unión Económica Euroasiática. Las normas de la regulación técnica, agricultura y logística no coinciden. Le podríamos a nuestros colegas armenios que definan
Le pediríamos, perdón, dice, le pediríamos a nuestros colegas armenios que se definan lo antes posible en qué dirección se van a mover. No estamos en contra, dice. No estamos en contra, por favor. Solo pedimos que se definan lo más rápido posible y que jueguen con las cartas abiertas. Eso es todo. Incluso dijo de que aplauden la decisión soberana de Armenia, pero que no pueden ser ni fu ni fa. Eso es todo. Así pues, amigos, que miren cómo la realidad material del subsuelo y los recursos desbaratan la matrix geopolítica actual a través de 3 misiles analíticos. El botón del gas y la soberanía alemana. Esta es la perfecta definición de la terca física contra el relato de oficina, ¿verdad? Mientras los líderes europeos diseñan planes abstractos, Putin expone la forense del invierno. Tengo una tubería intacta. Gazprom nunca ha incumplido. Solo tenéis que apretar un botón. Al ligarlo a los contratos vigentes, Putin exhibe que la crisis europea no es por falta de recursos, sino por su sumisión fiduciaria a las órdenes de Washington. AfD y el despertar del voto material. Putin explica clínicamente que el éxito de la oposición alemana en los sondeos no es propaganda, sino la consecuencia lógica de que son los únicos que definen la economía interna frente a las fantasías globalistas. Armenia y el fin de los subsidios ocultos. El primer ministro Pashinyan pretende jugar a 2 bandas, beneficiarse del mercado libre ruso mientras prueba leyes para entrar en la Unión Europea. Putin le planta un ultimato técnico. Rusia metió a Armenia en la UEE por cortesía política cuando su economía no daba la talla. Si queréis los estándares de Bruselas, adelante, pero defínanse ya. Cortar el mercado regulado y la energía preferencial tiene un costo material inmediato. Благодарю вас, господин президент. Bien, amigos, entremos al siguiente bloque. La autopsia a Europa. France Press y la metáfora de las 9 mujeres embarazadas. Esto se pone interesante. Считаете ли вы, что он отвлекся на войну в Иране, или Así pues, amigos, que что он esto просчитался и de la France Press con la humillación de la deuda francesa 15.6% contra un 112%. Sí. вы El triángulo de hierro con India y 26 China, лет. RIC, compartiendo el cerebro digital antidrones en tiempo real. La respuesta a la agencia EFE, rechazando congelar el frente porque las tropas avanzan kilómetros diarios en Zaporozhia. Hasta el remate final con James Jordan de Associated Press sobre el truco de Highly Likely. Putin, contestándole a Associated Press. Cito, usted habló de supuestos intentos de ciberataques, sabotajes y demás, y señaló que se trataba de hechos probados. Nombre al menos un hecho que esté probado. ¿Cómo es que decía una de sus primeras ministras? Dijo con un alto grado de probabilidad, a lo que el periodista le responde, highly likely. Todo lo que usted ha dicho es un highly likely. ¿Dónde hay un solo hecho? No hay ninguno. Incluso si se reúne a 9 mujeres embarazadas, como es bien sabido, el bebé no nacerá en un mes. La situación debe madurar. Creo que las cosas van precisamente en esa dirección. Me parece que están madurando gradualmente. Se va la cita. Amigos, las leyes de la naturaleza y la biología no se negocian en Bruselas. Juntad a 9 mujeres embarazadas si queréis, pero el bebé no nacerá en un mes. Europa tendrá que madurar por la fuerza de los hechos, asumiendo el colapso de su industria y el peso de su deuda, hasta que entiendan que con las potencias soberanas se habla de igual a igual o la geografía seguirá reescribiéndose sola. La verdad material ha gobernado, pues, una vez más. ¿A que sí? ¿O a que no? ¿A que sí? Sí. Bien, amigos, ahí lo tienen. La primera mitad de esta autopsia geopolítica que
en mi opinión, es demoledora. Mientras los medios occidentales intentaban construir la ficción de una Rusia contra las cuerdas, la matemática militar expuesta por Putin revela un balance estructural irreversible para la Junta de Kiev y para el colectivo occidental. La Junta de Kiev, atrapada en un déficit de personal que ninguna inyección de dinero fiduciario o plástico de la OTAN puede salvar. Y el mensaje enviado a Washington es directo. O se respeta la base material acordada con Trump en Áncoras, o la maquinaria no se detiene. Pero esto es solo la mitad del mapa, amigos. En la segunda parte de este expediente que emitiremos en la próxima transmisión, entraremos de lleno en el terreno donde la simulación europea se hace pedazos. La confesión sobre el milímetro de misil hipersónico Oresnik, el ultimátum técnico a Armenia y la humillación absoluta a la soberanía energética de Alemania frente al botón del gas. Una vez más, si valoráis este trabajo de contrainteligencia que la censura intenta enterrar, reventad el botón de me gusta, dejen su telemetría en los comentarios y compartan este video con la tripulación soberana. Suscríbanse para no perderse la inminente parte 2 y recuerden siempre, sed sobrios y velad. Estén juntos, fuertes, siempre buscando por la verdad y sean justos. Quedamos guape. Chao, chao. Queremos recordarles que este espacio tiene un fin estrictamente educativo e informativo, basado en fuentes verificadas para fomentar una comprensión profunda de los hechos globales. Nos oponemos a la desinformación. Nuestra meta es el intercambio de conocimiento y análisis crítico, siempre bajo el respeto a todas las partes involucradas.